De quinto B, del Colegio 28 de Febrero. He venido a la radio para recomendaros un libro. Se titula Rita Robinson. El autor es Miguel Valverde. Las ilustraciones son de Miguel Valverde y a la editorial de Eben. Antes de empezar a leer el libro, yo creía que trataría sobre Rita, que se había perdido en una isla. Mientras iba leyendo me imaginaba que Rita se aburría mucho, porque no jugaba con nadie y casi no hacía nada. Posteriormente pensé que a mí me gustaría ir a unas excursiones, ver un barco y de todo. Pero a Rita no le gustaba ir a casi ningún sitio. Finalmente, como Rita acabó en una isla y había venido Amado, no sé cómo no pensaron en arreglar la barca y con un tronco de las palmeras se hubiesen ido. Ahora veo claro que Amado no era ningún pirata ni nada, era bueno. No me podía imaginar que con mala suerte el barco zarpara antes de que Rita se fuese del barco. Si alguien me pregunta si lo recomiendo o no, le diría que sí, porque ha estado maravilloso. Hola, buenos días a todos. Soy Enoa Vidal López, de la clase de quinto B, del Colegio 28 de Febrero, y os voy a recomendar el libro titulado De vacaciones en México. La autora es Marinela Tirce. El libro trata de un chico que se llama Daniel, que sus padres estaban separados. Su padre se llamaba Dani. Era periodista y trabajaba en México, y su madre vivía en Madrid. Daniel se fue a pasar las vacaciones a México. Se fue en avión con una amiga de su madre, que era azafata, se llamaba Marina. Cuando Daniel se subió en el avión, le tocó al lado de una señora mayor, y la verdad es que se cayeron muy bien. La señora empezó a cantarle muchas historias. Cuando Daniel llegó a México, le esperaba a su padre con el coche y se fueron directamente a instalarse al hotel. Mientras iban llegando, su padre le iba contando un poco de México y Dani le dejó el teléfono a Daniel para que llamara a su madre, para que supiera que había llegado. Daniel y su padre se instalaron en el hotel y justamente cuando se instalaron, su padre se tenía que ir a trabajar y así todos los días. Daniel siempre se asomaba por la ventana y veía todo México entero, porque estaba en una novena planta. Y vio a una niña que cuando se paraba el semáforo le limpiaba el cristal a los coches. Siempre que se asomaba era igual. Semáforo en rojo, trapo, cristal, gritos, ventanilla y moneda. Hasta que Daniel un día decidió bajar a ver cómo se llamaba y se llamaba Leticia. Se hicieron muy amigos. Daniel subió a su habitación y ya como siempre, a mirar por la ventana, hasta que llegó su padre. Al día siguiente Daniel quiso salir a dar una vuelta, pero el conserje no le dejaba. Se llamaba Rubén. No lo dejaba porque había una banda que robaba niños, hasta que Daniel se dio la vuelta y se marchó arriba. Muchas veces Daniel, Rubén y Leticia se reunían y hablaban. Rubén creía que Daniel era gallego, pero no se le quedaba. Un día Daniel bajó abajo en chanclas y le dijo a Rubén que si se podía subir Leticia con él a la piscina, pero Rubén no le dejaba, hasta que lo convenció. Y se subieron, y así todos los días, hasta que llegó el día que Daniel se tuvo que ir, y eso dio un poco de pena, porque Leticia no podía hablar. Y hasta que Daniel se subió en el avión y se volvió a Madrid. El libro a mí me ha gustado mucho, porque es muy entretenido y me ha hecho pasar buenos ratos. Hola, soy José Hernández Naclara, el alumno de quinto B, y os voy a representar el libro Lo Futbolísimo. El autor es Roberto Santiago. La editorial es Enrique Lorenzo. La editorial es SM. Antes de empezar a leer el libro, yo pensaba que trataría de fútbol. Mientras iba leyendo, me imaginaba que iba a ser interesante. Posteriormente cambié de idea. Finalmente me encantó. Me hubiera gustado que hubiera sido más largo. Ahora veo claro que es muy divertido. No podría imaginar que era tan interesante. Lo que ha pasado lo relaciono con mi equipo de fútbol. En esta historia tengo que decir que me hubiera gustado que haya habido más páginas. Si alguien me preguntara si recomiendo o no este libro, le diría que se lo lea, porque es muy divertido y interesante. Os voy a decir un poco de qué trata este libro.
El libro va sobre niños que jugaban al fútbol, jugaron un torneo y perdían todos los partidos y se peleaban y se enfadaban. Si queréis saber el final de este libro, os recomiendo que lo leáis. Buenos días, soy Miriam, de cuarto B del colegio 28 de febrero. Para un segundo. Historia del libro que me han dejado los Reyes Magos. Mi libro de Reyes, Diario de una friki, una nueva vida, Desastre al cuadrado. Un libro de Ana Camani y Alex López. La protagonista de este libro se llama Natalia Villán, pero la llaman Lía. Este libro es muy divertido y trata de una niña que va a empezar el instituto y tiene miedo de perderse por los pasillos o de que la llamen tú, la de la gafa. Menos mal que tiene a Ana, una amiga que le va a ayudar. Os recomiendo que lo leáis. Celebrar una carrera solidaria con todos los niños y niñas del colegio. Y una corrida a la profe y la señas. El dinero es para los niños que no tienen colegio. Pasado muy bien. Disfrutado 8. Repetimos. Díselo entero, díselo entero. Mira, mexicana, lo hemos pasado muy bien. Y Hemos empezado un nuevo cubierto de los árboles. Con la señora Julie hemos apuntado las cosas que sabemos y las que queremos saber. ¿Qué queremos saber? ¿Para qué sirve un árbol? ¿Y cómo se llaman los árboles de mi cole? ¿Y si es un árbol viejo o joven? ¿Cómo se llaman las hojas del árbol? ¿Cómo se saca El papel del árbol. Dilo otra vez, ¿cómo se saca el papel de un árbol? ¿Cómo se saca el papel de un árbol? ¿Cómo se cortan? En el cole hemos hecho un árbol gigante. Vamos a poner al lado las letras. Así se escribe. Así se escribe A, R, B, O, L. Y lleva un acento. Muy bien. Es que era largo. Muy bien. Toma, guárdatelo. Somos Ana Simón, de la clase de quinto B, y vamos a hablaros de una experiencia nueva que estamos trabajando. Es un periódico digital llamado La Voz de Quinto B. Este periódico consiste en buscar noticias a nivel nacional e internacional que os llame la atención. Estará dividido en varias secciones. La primera sección consiste en noticias. De esa sección nos encargamos Carlos y yo. La segunda sección consiste en cultura, que de esa sección se encargan Meli, Nerea Rodríguez y Cristina. La tercera sección consiste en lo que hacemos en el cole. De esa sección nos encargamos yo y Nerea Puerta. La cuarta es provincia. Para. Nerea Puerta y yo. Venga, dilo tú, dilo otra vez. De esa sección nos encargamos Nerea Puerta y yo. La cuarta es provincia, que consiste en lo que pasa en la provincia. De esta sección se encargan Javier y Valeria. Por último, nuestros proyectos, que se encargan Lucas y Daniel. Así que vamos a trabajar con muchas ganas y mucha ilusión. Esperemos que os guste. Por favor, mirad nuestro periódico. Nuestra página web es in-formando-voz-de-quinto. Hola, me llamo Libertad. Acabo de cumplir los 6 años y estoy en la clase de primero B. Hola, soy Lucía. Yo también tengo 6 años y estoy en la clase de primero B. Venimos a explicar una actividad que hemos hecho en clase. Hemos hecho un mural donde escribimos palabras que nos gustan. Nos gustan porque suenan bien. Algunas de esas palabras son
chispa, amor, amigos. Arcoíris, estrella, gato. También se escribieron algunas muy curiosas, como hipótesis o abejor. Después nos inventamos frases fantásticas. Por ejemplo, el gato se enamora de la estrella. La mariposa se tira por el arco iris. La estrella es el semáforo del cielo. La mariposa y el abejorro cantan amores mágicos. Esta actividad la hicimos en varios días. Fue muy divertida. Ser amigos mucho más que compartir saludos y cuentos. Es interpretar, mirar, entender silencios, perdonar errores, guardar secretos y sacar lágrimas cuando las otras personas ni siquiera saben que hemos caído. Hola, nos llamamos Jairo y Raúl y somos de tercero B. Vamos a leer una fábula que se titula El perro y el reflejo. Había una vez un perro que estaba cruzando un lago. Al acercar llevaba una presa bastante grande con su boca mientras lo cruzó se vio a sí mismo en el reflejo del agua. Creyendo que era otro perro y viendo el enorme trozo de carne que llevaba, se lanzó a arrebatársela. Decepcionado quedó cuando, por buscar quitarle la presa al reflejo, perdió la que él ya tenía y peor aún, no pudo tener la que deseaba. Moraleja: el que envidia de los demás pierde lo que tiene. Justicia significa que si tú te fijas en lo que tienen los demás, tú te vas a quedar sin lo que tienes. Un hombre científico que estaba investigando la capa de ozono, cuando de repente vio una parte de la capa que estaba rota y entonces fue cuando pensó en hacer algo y decidió transformarse en un superhéroe para reparar la capa y hacer que la humanidad sepa lo que estaba pasando. Dijo: humanos, tenemos que hacer que la capa no se rompa. Y los humanos le preguntaron: ¿qué podemos hacer? Y dijo él: coger menos el coche, contaminar menos, etc. Y la capa permanecerá cubierta. Y el hombre científico, sin que nadie lo supiese, era el guardián de la capa de ozono. Fin. Hola, me llamo José Antonio Sánchez Ramos y soy de tercero B y voy a contar una historia que me he inventado, que se titula La capa de ozono y el superhéroe. Una vez la capa de ozono se rompió y toda la gente dijo: no puede ser, la capa de ozono se ha roto. Por la noche apareció un superhéroe y arregló la capa de ozono y toda la gente se preguntó cómo lo hizo. El superhéroe bajó a la calle para contarles cómo lo hizo, y el superhéroe se fue a su planeta que se llamaba Mercurio, y vivieron felices y comieron perdices. Hola, me llamo Pedro Jesús Picón Ramos y soy de tercero B. Vengo a contar una historia que me he inventado, la historia de la capa de ozono. Había un superhéroe en una capa de ozono. El superhéroe se llamaba Batman y había un monstruo, pero Batman lo venció y se quedó sin fuerza, y la capa de ozono se rompió. Y el mundo se estaba destruyendo, pero Batman lo salvó y le dieron un gran premio de oro, lo vendió y le dieron dinero y lo donó a una ONG. En clase hemos estado investigando sobre el animal en peligro de extinción. Mis compañeros y yo os hablaremos sobre algunos de ellos. El perezoso pigmeo, también conocido como Bradypus pygmaeus, es uno de los perezosos más pequeños del mundo y solo tiene 3 dedos. Es único y originario de la isla de Escudo de Barguas, que es una pequeña isla situada frente a las costas de Panamá. Esta isla tiene una superficie aproximada de 4,3 kilómetros, que sinceramente me parece una isla pequeña. Estos perezosos viven y se alimentan del mangle rojo. Los manglares están siendo talados por los pescadores que lo utilizan como el carbón para la fogata,
En este momento hay menos de 100 perezosos. ¡Salvemos, perezoso pigmeo! Buenos días, soy Mateo de sexto B y os voy a hablar sobre el orangután de Sumatra. El orangután de Sumatra, Pongo bailey, es una de las especies en peligro de extinción debido principalmente a dos causas. Por un lado, lo cazan para venderlo como mascota y por otro, la gran industria de extracción de aceite de palma lo consideran enemigo de los cultivos y no dudan en hacerlo desaparecer. Indonesia ha perdido más de la mitad de la superficie de sus bosques tropicales en los últimos 50 años para favorecer a estas plantaciones. Solo se puede encontrar a este simio en Borneo y Sumatra. Hola, buenos días. Soy Ernesto de la clase de sexto B y os voy a hablar sobre las águilas y otras aves rapaces. Las aves de presa son cazadoras natas. Poseen una vista muy aguda para divisar a sus presas a gran distancia, garra afilada y pico fuerte en forma de gancho para desgarrar su carne. La mayoría tiene alas grandes y anchas, con plumas ligeras que entienden cuando se elevan. La mayoría de las aves rapaces vuelan muy alto y luego descienden en picado a gran velocidad. Algunas rapaces, como el halcón peregrino, también atacan a sus presas en pleno vuelo. Hay más de 50 especies de águilas por el mundo, aunque algunas están en peligro de extinción. La mayoría viven en lugares remotos y salvajes, donde el hombre no puede molestarlas. Las águilas comen una gran variedad de animales. El águila real ataca a liebres, pequeños roedores y otras aves, mientras que el águila culebrera le encantan las serpientes. Muchas águilas utilizan el mismo nido, o aguilera, una y otra vez, añadiendo más material cada vez que crían. Sus nidos pueden ser enormes. El de una águila calva puede medir 3 metros de diámetro y pesa más de 1 tonelada. La mayoría de las águilas solo ponen 2 huevos. Una vez que los polluelos salen del huevo, no abandonan el nido hasta haber pasado 2 meses. Ya está.